Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. Zacatecas vuelve a colocarse en el centro de la violencia criminal, una serie de ejecuciones ocurridas en distintos puntos del estado, entre ellas la del exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón. Esto reavivó las alertas sobre el control territorial que disputan las organizaciones criminales y la capacidad del Estado para contener esta escalada, para intentar entender, comprender qué está pasando, analizar el significado de estos hechos. Vamos a platicar, vamos a conversar con el periodista especialista en temas de seguridad, de narcotráfico, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. No, es un placer estar contigo, Mosiota. Muchas gracias. ¿Qué nos dicen estas ejecuciones? En el tiempo, las personas elegidas, la forma en que fueron asesinadas y se presentaron, por ejemplo, estos dos colgados, y lo que está ocurriendo en el gobierno. Ya habían antecedentes en Zacatecas, habían amenazas. ¿Qué está pasando en Zacatecas? Mira, Zacatecas en general y Fresnillo en particular era uno de los lugares donde se habían reducido dramáticamente el número de asesinatos. Pero lo que ocurrió este fin de semana en Zacatecas creo que es la demostración de que reducir solamente el número de asesinatos no implica que ha reducido la presencia criminal en los estados. Hay lo que algunos llaman un cambio de paradigma en esto, que es muy importante, que es comprobar que tú puedes detener y puedes acabar con muchos líderes de cárteles, con operadores, que es necesario hacerlo. Yo no digo que hay que dejar de hacerlo, sí. Es necesario hacerlo, pero hay que romper con las redes de protección que tienen y de complicidad que tienen esos grupos para que no se vayan perpetuando, para que no logren regenerarse. ¿Qué es lo que vivimos en Zacatecas? No tenemos toda la información, pero vemos los 10 asesinatos. Sí. Ninguno de los operadores de un grupo criminal. Son los personajes o que son víctimas o operadores, protectores, beneficiarios, vamos a llamarle así, de los grupos criminales. Entonces, alcaldes, funcionarios, empresarios, son los beneficiarios de los grupos criminales los que terminan siendo asesinados, o quienes no han querido la pena. La semana pasada estuvo la presidenta Sheinbaum ahí, sí, y le pidieron hay grupos de empresarios de que los estaban extorsionando, y bueno, y unos días después ocurren estos hechos. Tendrán que dilucidar bien las autoridades qué es lo que está ocurriendo, pero sin lugar a dudas es una manifestación de que no alcanza con que tú reduzcas el número de homicidios para decir que mejoró la seguridad. ¿Por qué? Porque el control todavía de distintas entidades lo siguen manteniendo esos grupos. El que haya exalcaldes, no solo en Zacatecas, sino en distintos estados de la República, ¿es un mensaje? Exalcaldes secuestrados, asesinados e inclusive extorsionados. Lo que sé es que en la cadena alimenticia, digamos, de las organizaciones criminales, los alcaldes son el punto más débil, ¿no? La mayoría de ellos no tienen policía, o si tienen policía están infiltrados. Los grupos criminales les piden no solamente la seguridad, parte del presupuesto, las obras públicas. Entonces, la que es endeble es el entramado, y ahora desgraciadamente hay muchos alcaldes que llegan a esa posición por el apoyo de uno u otro grupo criminal. Entonces, bueno, terminan siendo el eslabón más débil de toda esta estructura. Las narcomantas en Zacatecas, el caballero negro, ¿a quién se refieren? ¿Al secretario de Seguridad? Me imagino que es de alguna forma el secretario de Seguridad, pero tampoco me queda muy claro cuál es el mensaje para él, ¿no? Porque pareciera que se hacen parecer que es lo que ha hecho distintos grupos criminales en distintos momentos, que limpian un lugar y en realidad lo que están limpiando del lugar es de sus adversarios para hacer ellos lo mismo, pero no queda muy claro. ¿La extorsión nos está envenenando a todo el país? Yo creo que el delito de la extorsión es el más extendido, es el más difícil de eliminar. Se necesitan redes muy amplias, sobre todo a nivel local, para las extorsiones, y yo creo que es el delito que más se tendría que combatir, porque es el daña cotidianamente, día con día, a la gente. ¿Qué tan preocupante es que estos hechos ocurran de manera simultánea?
estas apariciones de muertos, las ejecuciones de exalcaldes, las emboscadas? No, bueno, yo creo que es parte no creo que sea algo concertado, pero es parte de la realidad que vive el país, y de alguna forma toda esta realidad se contuvo durante un mes mientras fue el mundial, porque los grupos criminales también se dedicaron a otras cosas durante el mundial. ¿Hubo tregua o estaban viendo el mundial? No es que hubo tregua, para ellos también el mundial es un negocio. O sea, algunos viajan, algunos ven el mundial, algunos hacen cosas, pero también es un negocio. Los que vienen para el mundial consumen más alcohol, consumen prostitución, consumen muchas cosas, y ese es el negocio que ellos se ocupan. Se acabó el mundial y 10 muertos y 2 colgados, y volvemos a esta cruda realidad. Y el mensaje, ¿no? Y el mensaje, ¿qué tendrían que hacer las autoridades? No, yo creo que las autoridades tienen que seguir por una parte lo que están haciendo de golpear redes y demás, pero mientras no se rompan, que es lo que pide Estados Unidos, pero que también lo que pedimos mucho dentro de México, no se rompan las redes de protección y complicidad política que apoyan a los grupos criminales, vamos a seguir teniendo estos problemas. Tú puedes detener o matar a un líder criminal y llega otro para reemplazarlo porque tiene esa red de protección que es la que le permite operar. Ya de colofón, Jorge, no te quiero dejar ir sin rematar con el juicio contra el Mayo Zambada. Ya se llevó a cabo, se declara culpable, pero él, en una entrevista con un colega y además creo que muy cercano tuyo, con Julio Scherer, dijo: en México tiene que acabar la violencia, y lo repitió en el juicio. ¿Qué opinión te merece? Lo dijo con el papá de Julio, en la entrevista del papá de Julio, y yo no sé hasta dónde lo dice, porque lo dijo eso hace 10, 12, 14 años, no recuerdo cuándo fue la entrevista con don Julio, y siguió operando con violencia, ¿no? Entonces, quizás ahora ya más grande y con una cadena perpetua, repite que hay que acabar con la violencia para tener mejores condiciones. Ojalá sea sincero, pero yo veo a su hijo y a todo su cártel, la malliza, como lo llaman, que siguen operando con la misma violencia que antes. ¿La presión que ejerce Estados Unidos servirá? ¿Detenciones allá, acusaciones allá contra narcopolíticos, servirá de algo? ¿Avanzaremos? Yo creo que sí, y tendría que servir, y ojalá avance rápidamente, con certidumbre, con pruebas, y ojalá el gobierno mexicano acompañe ese esfuerzo. Nos queda claro que la violencia no termina, de hecho es más cruda, y pues pone en evidencia lo que hacen y dejan de hacer las autoridades. Sí, por supuesto, yo creo que ese es el tema central. La violencia nos lastima, nos golpea a todos, pero no es solamente la violencia, es la extorsión, es lo que yo llamo la expoliación de la sociedad a partir del crimen organizado. Gracias, muchas gracias. Es Jorge Fernández, periodista, analista, escritor y amigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, es un placer. Volvemos.